Bienvenidos a esta reunión, que les quede así muy claro que es una reunión informativa. Nosotros queremos expresar lo que es esta experiencia del grupo Resurrección. Por supuesto que va a haber un momento, voy a hacer una presentación de lo que es este grupo, voy a decir qué es y si nos sale, con algunos que han participado, qué no es el grupo Resurrección, y después todas las preguntas y todas las dudas que tengan va a haber para que podamos sacarnos estas dudas y estas inquietudes. La primera cosa que tengo que decir que, bueno, en el año, yo recuerdo que estaba de sacerdote en la Catedral de Río Cuarto, año 91, 92 y 93, y me acuerdo que vino para fundar allí en la catedral un sacerdote español, el padre Mateo Bautista, que empezábamos nosotros a organizar lo que se llamaba la Pastoral de la Salud. Este sacerdote es de la Orden de San Camilo, es una orden, una congregación religiosa que se dedican al cuidado de enfermos, o sea, a la tarea espiritual de cuidar a enfermos de todos los aspectos de la enfermedad. Fueron los fundadores en el año, yo creo que 1400, 1500, de los primeros hospitales. Tanto ellos como las órdenes franciscanas, etcétera, fueron los que fundaron las órdenes, se llaman órdenes hospitalarias, es decir, sacerdotes, después monjas, que se dedicaban al cuidado de los enfermos, que en esa época no había democracia, había reinados, y había mucha pobreza, y bueno, esta gente se dedicaba a esto. Ya en esa época, año 91, 92, 93, cuando se hablaba de la pastoral de la salud, también se hablaba de la pastoral del duelo, del dolor. Y es por eso que mi compañero Germán, en el año 97, un poquito antes capaz, empezó a promocionar en la diócesis de Río Cuarto. Lo hizo él primeramente acá en Arias, después cuando lo trasladaron a Gijena lo hizo en Gijena, y desde Gijena empezó a promocionar estos grupos Resurrección. Ustedes van a escuchar, y si googlean, ponen el grupo Resurrección, van a ver millones de grupos Resurrección. Hay muchos grupos. Este grupo llamado Resurrección pertenece a lo que se llama en la Argentina, en la Iglesia Católica, la pastoral del duelo, del dolor. ¿No? ¿Pero de qué tipo de dolor? Primeramente se comenzó por la muerte de niños, adolescentes. Después se fue ampliando a las otras edades. Y después se fue abriendo otras experiencias de duelo. Es decir, pero esto, el grupo Resurrección, es un grupo, aunque fundado por el padre Mateo Bautista acá en Argentina, hay en Bolivia, en Perú, fue abriendo en otros lados, aunque es organizado por la Iglesia Católica, este grupo. Si ustedes se acuerdan, también acá en el canal y en otros pueblos, había un grupo que era organizado por un psiquiatra de Río Cuarto, el grupo Renacer, el grupo Renacer. Ese es un matrimonio, era un matrimonio, creo que él y ella eran psiquiatras, y que, bueno, habiendo perdido un hijo, nuclearon, hicieron mucho bien en muchos lugares, porque abrieron al planteo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con este dolor? Ese es otro grupo. Hay muchos grupos serían grupos, como se define el grupo Resurrección, grupo de mutua ayuda, de mutua ayuda.
Vieron que hay grupos de autoayuda. Yo me ayudo a mí mismo. ¿Está mal? Está perfecto, porque hay personas que se animan a expresar y a enfrentar ciertos dolores de la vida, buscan, ayudándose a sí mismo a salir de esa crisis, de ese dolor, etc. Este es un grupo de mutua ayuda. Nos ayudamos entre todos. Acá lo que se ofrece es que nadie es el maestro. Acá todos aprendemos a buscar elementos, herramientas para iluminar ese dolor, que es, en este caso, como vamos a plantear, pero ya vamos a plantear otra cosita, que la van a compartir ellas y ellos que han compartido, es, digamos, el compartir este dolor con otros. ¿Cómo era que me decía el otro día una persona? ¿Y pero qué me van a poder decir a mí? Nada. El que lo vas a decir vas a ser vos. Es distinto. Yo no tengo que estar a la expectativa con la guardia, porque todos los que venimos acá, y si decimos grupo Resurrección para personas y familias que han perdido un ser querido, ya venimos con una expectativa de decir, a ver, encima, este cura, ¿qué tiene para decir? A ver, ¿qué me va a decir con lo que a mí me pasó? ¿Se dan cuenta? Venimos con... yo todavía no puedo leerle la mente a las mujeres. ¿Vieron que hay una película de Mel Gibson que le leía la mente a las mujeres? No les puedo leer la mente a ustedes, las mujeres. No, y me volaría la cabeza, ¿no es cierto? Pero quiero decir esto, no es, a ver, ¿qué me van a decir? No. Es que todos los que estamos acá, por ser ya seres humanos, tenemos la conciencia, y a veces nos cuesta aceptar eso, la conciencia de, como suelo decir, nosotros tenemos fecha de nacimiento, y por más que las mujeres se hagan tratamiento anti-age, tenemos fecha de vencimiento, antes, después. Por diversas razones, todos tenemos fecha de vencimiento. Tomar conciencia de eso y aceptar eso es, como decía el Papa Francisco, es la certeza más grande, pero no todo el mundo quiere aceptar esa certeza. Que es que algún día vamos a morir. Peor cuando quien muere es alguien que te cuidado. ¿Se dan cuenta? Acá el padre Germán, me acuerdo que en esa primera reunión dijo, la verdad, ¿qué voy a decir bienvenidos? Si venimos a hablar de lo que nos duele, ¿qué vamos a estar? ¿Bien? No podemos estar bien. Si querés que tenga una silla acá adelante, allá al medio tenés para si no te pones muy enano. Bien. Venimos a hablar de algo muy, muy, muy importante, que es el dolor más grande, uno de los dolores más grandes que podemos experimentar en la vida. Entonces, la primera cosa, ¿qué me van a decir? No, nosotros vamos a decir cosas, por supuesto. Hay todo un material que va llevando como un orden en la reflexión de cada uno de nosotros, pero es intentar que ese dolor que yo tengo acá en mi corazón, yo pueda verbalizarlo, pueda
expresarlo con mis propias palabras, decirlo, relatarlo. Y en el escucharnos mutuamente, en las reuniones, uno va a escuchar, y no es que va a escuchar decir, no, lo que le pasó a esa persona es mucho más grande que lo mío, no, eso no existe. No, lo mío es muy parecido de fulano de tal. Nadie va a decir, o sea, lo podemos decir, sí, lo vamos a decir. Varias veces en las reuniones, yo me acuerdo cuando nos reuníamos, que una vez a la semana durante un año, a veces teníamos esa expresión, sí, porque a mí me pasó más o menos parecido que a vos. Entonces uno decía, no, para. No busquemos la comparación, porque lo tuyo, lo que vos viviste es tuyo. Y tiene un valor inmenso. Y tercero, nadie compite con el dolor. Menos con el dolor por la muerte de un ser querido. Acá nadie tiene la respuesta, la claridad. Y toda esta vida no vamos a tener la respuesta clara hasta que seamos llamados, para los que creen, por ese Dios Padre amoroso, que hay que descubrirlo también, con quien a veces también estamos peleados, pero no, va a ser una herida que siempre va a estar, porque cuando hubo amor y hay una partida, esa herida, la cicatriz queda. Dice, una reflexión que suelo hacer, que cuando Jesús apareció resucitado a sus apóstoles, apareció con una blancura resplandeciente, pero apareció con los signos de la cruz, la llaga en el costado, en las manos y las marcas de la corona de espinas. ¿Por qué? Porque el amor entregado de esa manera y el dolor y la herida, aunque se pueden cicatrizar, las cicatrices quedan. Son el recuerdo, obvio, ¿no? Es como cuando uno se quiebra una pata. O como yo, que tengo 63 años y que me duelen todos los huesos. Ahora que hay cambio de tiempo y tormenta cada rato, algo así ya me duele, algo así ya me duele. En la vida sí nos va a doler, obvio. La vida nos va a doler. Entonces, digamos, este grupo es un grupo humano, abierto a todas las personas que quieran venir. Vuelvo a repetir como decía al principio. Está organizado por la parroquia, ¿sí? Acá pueden venir creyentes, no creyentes. Acá pueden venir toda persona que, y acá es el coraje y el arriesgarnos a animarnos y a ser constantes, a compartir un camino. Es un proceso de semana tras semana, donde los primeros 4 o 5 encuentros es de hablar de charlar ciertos temas. La muerte es un tabú, y un texto de los discípulos de Maús, los tipos de duelo, etcétera. Entonces 4 o 5 encuentros, ahí nos vamos conociendo, nos vamos acostumbrando a escucharnos y a entrar en confianza humana, con la mayor de las delicadezas
porque esto se comparte así, con la mayor de las delicadezas. Hay una palabra que es muy importante en estas reuniones, que es la palabra sigilo. Lo que yo comparto, después cuando nos encontramos en la verdulería, nos encontramos en el trabajo, nos encontramos en el pueblo, que nos encontramos fácil, por ejemplo, la gente de Aldea Santa María se encuentra más rápido. No es que nos ponemos a comentar, ¿qué te pareció la reunión? No. Es tan importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tu interioridad, tu forma de enfrentar, a veces disculpen lo que voy a decir, quizás ofendo, y a veces como usted jura, y yo tengo mis problemas con Dios. No. Nadie va a juzgar a nadie. Eso es lo que intentamos. Si a alguna persona en algún momento se pone a juzgar ciertas situaciones, y bueno, con mucha amabilidad se dice, no, nosotros trabajamos de esta manera. Pero acá nadie juzga a nadie, nadie mide a nadie va a intentar resolverlo. Lo que pasa es que vos tendrías que resolverlo por esto. No, eso no existe, ni yo cura lo digo. Va a haber cosas, dolores, va a haber dolores que el primer dolor que uno va a expresar es el dolor por la muerte de un ser querido, obvio. Pero a partir de ahí también empiezan a aparecer otras cosas en la vida. Ciertos fracasos, ciertas dificultades, que depende de qué tema, porque eso después se aclara en las reuniones, qué cosas se van a poder expresar públicamente entre nosotros y otras cosas que las tendrás que charlar. Si vos tenés tu psicólogo, tenés tu psiquiatra, o si lo querés charlar con el sacerdote personalmente en Buenos Aires 20. En Buenos Aires, calle Buenos Aires 20, hay un tipo ahí que es muy buen escuchador. Sí. Tiene un apodo, le dicen el Padre Carlos, pero bueno, ese es otro punto aparte. Esa sabe. A ver qué pueden hacer a cambio de aquí, una cena, una torta, por ejemplo, hecha por vos. Entonces, esto es lo que empezamos. Entonces, ¿de qué se va a tratar estas reuniones? Es elaborar, mira, digo que me los aprendí de memoria, un año repitiendo lo mismo, es elaborar positivamente el dolor por la muerte de un ser querido. Eso es el duelo. Porque hay dos formas de enfrentar el dolor. O lo enfrentamos positivamente, que es la decisión, o que es una decisión personal, la podemos arrastrar ese dolor a lo largo de años. Y es una cosa que no la podemos sacar, y es una cosa que me cancela. Son formas que hay que juzgar a la persona porque eso. No. Pero esta oportunidad que brinda la Iglesia Católica, la parroquia, es una oportunidad para decir, bueno, al expresarlo, al decirlo, yo misteriosamente y humanamente, al compartir el dolor, empezamos a
revisionar ese dolor que a mí me pasó. Que murió la persona, eso es incontrastable. Ahora, ¿qué recursos yo busco? ¿Cómo cargo esa cruz? Son dos maneras distintas. Es la tarea, ¿no es cierto? Al principio parece un cuco, todos los que están acá, oiga, y Pedro y todos los que están acá, algunos que están ahí entre ustedes, al principio, ¿viste? Estamos como a la expectativa porque no sabemos qué es esto. ¿Cuál es el objetivo de el grupo Resurrección? El objetivo es volver a vivir la vida. Y esto es muy difícil, porque vieron que suele pasar que cuando he perdido un ser querido, me parece que mi vida se terminó. Miren las cosas que pueden ir apareciendo después de la muerte de un ser querido. Vivir una vida o volver a vivir una vida sin culpa. Porque a veces perdemos un ser querido y a veces tenemos la culpa de que no puedo estar alegre. Obviamente que sí, el fallecimiento de ese ser querido fue hace poco, obviamente que no vamos a estar saltando en una pata, obvio. Pero a veces nos suele pasar que han pasado años y me parece que si yo estoy contento en la vida o sea, si yo quisiera disfrutar lo más cercano que tengo, los hijos, los nietos, y no me parece, fíjense los pensamientos que a veces surgen, estaría como traicionando a aquel que amé en la vida. Miren todas las cosas con lo que a veces nosotros nos enredamos. Miren todas las cosas que se plantean. Entonces vivir una vida humana, más solidaria, hasta cristianamente. Y hay una cosa que yo doy gracias a Dios, que es la palabra esperanza. La palabra esperanza es que quizás en estos 12 meses que yo voy a compartir con los demás, quizás cada uno lo va a vivir de manera distinta, quizás empiece a vivir con ese ser que partió una relación nueva. Decía una vez, millones de años atrás, leía: la muerte de un ser querido no es una puerta que se cierra, sino una puerta que se abre a una nueva relación con ellos. Claro, pero eso es todo un proceso, no es una cosa que se logra mágicamente. No, de ninguna manera. Para los que creemos en Cristo, también gente que ha sido, pero católica, me ha pasado en distintas parroquias, gente catoliquísima que participaba de la parroquia, era amigo del cura, lo invitaba a cenar seguido, a almorzar seguido, era tan bueno con el cura, pero perdieron un ser querido y desaparecieron de la fe. Porque no tuvieron la oportunidad de darse cuenta que esa fe que se estaba alimentando le faltaba fe.
vivían quizás una fe a media marcha, en el cumplimiento. Hay gente que vuelve a descubrir su fe. ¿Esto es 2 más 2? No. Estas son las distintas experiencias que se van descubriendo. Algunos de los que han participado del grupo quisieran compartir algo, quisieran aclarar algo de lo que a mí me falta decir. ¿Ahí? Sí. No, ella dice que, porque también cuando a fin de este año, del 2025, dijimos que cuando empiece el primer grupo, algunos que vienen acompañados o que fulano de tal que participó del grupo, que le avisó, los primeros 2 o 3 encuentros van a poder venir los que ya en el 2025 hicieron el proceso. Después ya en el 4.º encuentro ya los he hecho yo. Claro, ¿viste? ¿Para qué? Para que ya viendo sientas la confianza de decir, bueno, no es un cuco, como alguien suele decir del grupo nuestro, del grupo 2025, yo sé que esto va a ser difícil y va a ser duro, pero tengo que hacerlo. Y más o menos en el 5.º encuentro, más o menos, quinto encuentro, ahí ya se cierra el grupo. Los que están. ¿Por qué? Porque después, más o menos en el 6.º, en el 7.º encuentro, empieza cada uno, no es que les vamos a poner el revólver en la cabeza, empieza cada uno a dar su testimonio de lo que vivió por la muerte de un ser querido. Ahí es agarrate, Catalina. ¿Por qué? Porque es muy duro esa parte. Por eso siempre se recomienda que la otra parte de la familia esté muy atento, porque esa parte es muy emotiva, hay muchas emociones. Entonces, obvio que eso va a revolver. Pero hay que distinguir entre o rememorar nuevamente. Rememorar es una cosa, escarbar en el dolor es otra. Lo que nosotros vamos a ir aprendiendo es a no escarbar. Vamos a aprender tantas cosas buenas que nos van a ayudar a encontrar esos elementos para ir elaborando positivamente el dolor. Uno de ustedes tiene que decirle, padre, no te olvides de preguntar cuántos tipos de duelos hay. ¿Alguno quiere decir de eso? ¿Cuántos tipos de duelo? ¿Alguno quisiera chapar el micrófono? Sí, el otro día en la reunión me dijeron, che, padre, hay que decir eso. Y ahora están todos como gallina que no le agarró a baldazo de agua. Yo puedo decir lo que me pasó a mí. ¿Cuántos tipos de duelo? Pero sí puedo contar. No, ahí está. Ya vamos a pegar esa partecita. ¿Quién quería contar? Porque alguien me dijo. ¿Quién me dijo a mí los otros días los tipos de duelos que hay? Y dije, sí, acá me das porque no lo noten. ¿Para qué y para quiénes es este grupo y qué tipo de duelo? Me dijeron ustedes. Porque había varios. Perdón, porque, o sea, primero. Después le tengo que sacar yo el micrófono a ella. Primero, por ahí venimos con una muerte física. No solamente muerte física, también tenemos pérdida de trabajo, pérdida de amistades, pérdida de, no sé, de los distintos duelos de trabajo, de
Sí. Separaciones, divorcio, abandono. Entonces, uno al principio cree que viene por ahí. En mi caso, ya que estoy, perdón, en mi caso... Yo le dije a ellos, perdón, que cuando me pidan perdón a mí, o me pidan disculpas, es una cena para el sacerdote. En mi caso, yo hace 13 años perdí a mi hijo. ¿Sí? Tengo un embarazo ejemplar. Busqué mucho, quedé embarazada. Y bueno, resulta que nacieron muy prematuros los chicos, a las 25 semanas y 4 días. Entonces, estuvimos, bueno, Nicolás estuvo 4 meses, me lo dieron de alta y por muerte súbita falleció. Y Anita quedó internada. Entonces fue difícil transitar todo ese tiempo, la neo, mientras mi marido estaba acá en Canal trabajando y yo con ella. Y bueno, estuvimos 2 años en Córdoba, separados, o sea, obviamente tuve que buscar ayuda psicológica, psiquiátrica, porque yo tenía que estar fuerte por ella. Hasta que, bueno, tuve esa ayuda, cuando volví acá, la seguí teniendo, y hasta que me enteré del Grupo Resurrección. Si bien la ayuda psicológica y psiquiátrica me ayudó un montón, pero yo necesitaba sanar, yo necesitaba otra cosa, sanar el corazón. Y el grupo me permitió esto. No es que me va a dejar de doler lo que pasó, simplemente que aprendí a llevar ese dolor de otra manera. Que encontrás personas que vivieron lo mismo que vos. Y todo se hace mucho más llevadero. Pero bueno, es un caminar que es necesario transitar para poder sanar y poder hablar a lo mejor de otra manera. A lo mejor en otro momento yo estaría llorando. Y otra de las cosas que yo quiero recalcar, que más allá que está el padre en las reuniones, vos podés hablar y decir lo que tenés en la boca. Si estás enojada con Dios, si no estás enojada. O sea, no se juzga, se escucha sin juzgar al otro. Entonces, de animarse, porque es un camino muy sanador. Yo la verdad que se lo recomiendo porque me ayudó un montón. Y quiero contagiar a todo el mundo para que también les ayude. Por eso mismo estamos acá todos. También es importante que si ustedes vienen y tienen un día, mejor vienen el día que les toque venir, no quieren hablar, no les pasó algo en el día, tampoco están obligados. Simplemente dicen, hoy no quiero hablar, o sí, hay días te van a tener que sacar te van a decir callate, pero no se obliga a nadie a hablar, eso es libre. Entonces, lo bueno es que nos podemos ir acompañando, y por eso lo invito. Otro que quiera compartir la experiencia, Solanita por acá. Después también es la pregunta que tengo para la gente que se hizo en el 2025 era ¿cómo llegaron acá? ¿Con qué estado de ánimo? ¿Con qué expectativa? Y ahí también compartan con ellos porque se van a sentir identificados perfectamente. Bueno, buenas tardes. En mi caso, cuando yo comencé la primera reunión del grupo, mi expectativa era venir a ayudar a las personas que han perdido un ser querido. Esa era mi meta. Quizás a lo mejor por escuchar, en el caso, por ejemplo, de mi marido, que trabajaba en la sala velatoria, entonces escuchaba un montón de cosas que comentábamos, obvio como matrimonio, y yo dije, ¿qué falta que hace que alguien tuviera una palabra necesaria o justa para acompañar ese dolor de otra persona? Entonces mi idea era esa, ¿cómo puedo hacer para aprender a ayudar y acompañar? Cuando comenzaron los grupos, cuando empezaron las reuniones, cuando empezaron, entonces vos decís, bueno, no tengo la pérdida de un ser querido, pero es lo principal, porque cuando quizás, a lo mejor, porque al estar en la iglesia
cosas en cuanto a la muerte. Entonces como que nunca tuve ese problema de decir dónde están mis padres, que ya fallecieron los dos jóvenes. Entonces no era el tema, pero sí era acompañar. Y a medida que fueron pasando las reuniones, me fui dando cuenta de que lo que menos me interesaba era acompañar a la gente. Era mi dolor, mis cosas adentro, no era, como dice el padre, no era remover ni escarbar. Solamente que salen cosas a la luz, cosas que no me acordaban, cosas que ni siquiera tenía en cuenta, y no me daba cuenta que eso me hacía mal y que a raíz de eso tenía otras actitudes que reflejaban ese dolor. Entonces me di cuenta de que había un montón de cosas que me hacían mal. Y gracias a este grupo pude compartir, que yo creo que era eso lo que me faltaba sacar, por razones de, de pudor o de miedo o de un montón de vergüenza quizás. A lo mejor no me animaba a expresarlo. Y este grupo me ayudó muchísimo, gracias a Dios, y la compañía del Padre, que también nos fue guiando y sosteniendo en todo momento. Esa es mi experiencia. Gracias. ¿Alguno? Sí. Bueno, soy Ofelia. Mi experiencia fue... No es helado ni bueno. Yo vine más por curiosidad, por mi amiga, que siempre lo voy a decir, se lo agradezco a Dios, que me dijo que estaba en el grupo de resurrección, yo no sabía. Justo mi mamá fallece el 11 de enero. Y empecé, estaba como perdida, por la historia que tenía, quizá a veces por enojo. Y cuando empecé, sí me empezaron a remover cosas. Siempre acudía al Padre Carlos, porque era fuerte. Y mi enojo era más que toda la vida, por cosas que me habían pasado. Y me dejé llevar. Yo soy muy creyente. Siempre dije, mi psicólogo era Dios, con la historia que había tenido. Siempre recurrí a los sacerdotes, pero había algo que no había sanado en mí. Y era como una falta de perdón hacia mi mamá. Y empecé este camino y me dejé llevar. Primero me fue muy fuerte y el transcurrir del año hubo sanación. Fue lo más hermoso que me pasó en la vida. Conocer a Dios, pero dejarme llevar y escuchar. Y lo que más lindo fue que yo no conocía a la gente que estábamos en el grupo. Acá lo que me fue sanando eran los abrazos. Primero eran como cuando me abrazaban, me costaba, y ya después no, ya me dejaba abrazar, ya compartíamos las cosas, lo que traíamos, ya eran risas, ya era otra mirada. Lo que más me tocó, la palabra, es ser feliz. Y le agradezco a Dios terminar el año, poder disfrutar mis hijos. Tengo 6 hijos. Estuve con mi hijo de vacaciones, fue lo más hermoso que me pasó. Y lo que me pasó fue este año, estaba en la casa de mi hija, le agradecía a Dios porque empecé a ver las cosas bellas que Dios me había regalado, mis hijos. Porque a veces uno, en el transcurrir de la vida, se llena de cosas y no ve las cosas hermosas, que son los hijos, la familia, el día a día, el compartir. Yo les digo que lo hagan porque es hermoso. Disfrutar de la familia. Yo siempre recurrí al Padre Carlos.
Lo cansé. Siento que lo cansé. Así que... bueno, pero bueno, es lo más hermoso que tenemos el Padre que nos acompaña. Y eso es muy lindo. Así que yo los animo. Hagan lo que es hermoso. No se van a arrepentir. Entonces yo... Sí. No, eso del Padre Carlos hay que entender esto. Uno puede aportar algo, pero en las reuniones yo no soy el centro. Yo no tengo la palabra. Podría aportar algo cuando se va desarrollando los temas, los distintos temas, que todo después, porque el proceso también va como es la estructura del día. Venimos normalmente un día a la semana. Acá va a ser, si Dios quiere, los días miércoles, ojalá que lo vamos a hacer, de 9 de la noche a 10:30. Si hay alguien que tenga dificultades para poder llegarse, nos avisan y los vamos a buscar, no hay ningún drama en ese tema. De 9 a... Pero la parte de reunión como tal es de 9 a 10:15 de la noche. Porque después de 10:15 a 10:30 se necesita cambiar de tema y ahí viene el mate, el café y las tortas ricas que ellos traen, y que se comparten muy bien acá, gracias a Dios. ¿Por qué eso? Porque necesitamos relajarnos, porque se comparten muchas cosas lindas. Pero quiero decir esto, el sacerdote no está al centro, Al centro está cada uno de ustedes. Y yo no quiero que sea Viviana, de que si uno está enojado con Dios puede decirlo con todas las de la ley y no pasa nada, porque Dios sabe de nuestro tiempo. Y yo no, porque sea sacerdote, no significa, no, ¿cómo vas a decir esto? Te vas a ir al infierno. No, es que eso sería una tontera, son prejuicios, pero que no sirven para nada. Bien, ¿algún otro quiere compartir? Allá la... Vení, Olguita, sí, venite para acá. Olga, Sí, bueno, tengamos tiempo ya. Vayan guardando preguntas, La coordinadora que vino el año pasado, Rosana, ¿viene este año? No, esa no es una pregunta que me tenés que hacer ahora, que ya se lo que no tiene nada que ver con esta cosa. Eso se llama democracia. Cállate. Cállate. Hola a todos. Bueno, yo ya lo he comentado, el dolor nuestro, porque es mi marido, mi hijo, mi nueras, los nietos, todo, porque todos hemos sentido la muerte de nuestro Sergio, nuestro hijo. 50 años, fue una vida muy especial. La vida de las 24 horas eran horarios. A la noche, un problema, al día otro, sufrimos un montón. Cuando falleció él, quedamos sin saber para dónde ir, qué rumbo tomar, para dónde disparar, y el dolor adentro. Y bueno, yo rogaba a Dios, nunca se me dio por venir a hablar con el Padre. ¿Por qué? No sé. Bueno, pero rogaba a Dios que salga algún grupo, algo que nos ayude a las personas que necesitamos, porque yo veía en la radio, en la tele, como las madres del dolor. Yo digo, ¿cómo no va a haber nada que nos ayude a salir adelante de esto? Porque solo no se va a poder, los años van a pasar y no se puede. Bueno, nos enteramos, mi amiga me dice, vos sabés que el padre Germán va a haber una buena reunión, nos vinimos los dos. Después el padre Germán nos invitó a Arias, que venía el padre Mateo, fuimos a Arias a visitar al padre Mateo. Y no tuvimos ninguna duda que aquel teníamos que estar, era nuestro lugar. Bueno, fue mucho dolor, nos desahogamos entre todos, porque entre todos nos ayudamos. Un abrazo, a veces sin palabras, pero quiere decir mucho. Y bueno, acá estamos.
y sin ganas de dejar, porque vamos a seguir este año también y no me animo a quedarme sola. Vamos a seguir. El Padre nos tiene que aceptar. Y va a tener un costo, Guita. La garrapiñada de ella. Qué una cosa. Pero lo lindo es que venían con Pedro, el esposo, fieles como talón de oso, así, firme, todos los martes firme, ¿no? Hubo momentos muy duros también para compartir. Bien, quería recalcar ese aspecto también porque venían de Santa María. Yo me acuerdo, fíjense, una de las tentaciones a veces que tenemos para participar de estos grupos, que había una persona del grupo que venía del barrio sur, tenía que venir en bicicleta. Y me acuerdo que me decía, yo esta noche un frío en invierno, y venía y tenía que cruzar el ferrocarril y me dice, padre, esta noche casi no vengo. ¿Por? No, dice, porque vaya a saber que me vea la gente cruzando el ferrocarril. ¿A dónde irá esta mujer? Y yo diría que la gente diría, esta mujer está re loca, porque con semejante frío. Pero además la gente después entra a su casa, cena, ve la telenovela y se terminó, ¿no? Digo, fíjate las tentaciones que a veces tenemos para participar de esto. Silvio quería compartir. Vaya levantando la mano. Buenas. Yo conocí el grupo Resurrección de casualidad, simplemente cuando fui a Arias con Olguita y fui con el padre. Escuchamos al padre Mateo y cuando me vine, yo supuestamente no tenía ningún duelo, no tenía nada para elaborar, pero en esa charla es como que interiormente adentro mío algo me empezó a decir que algo estaba pasando y no sabía qué lo que era. Cuando lo hablé con el padre y me di cuenta que era un duelo de hacía muchos años atrás, de cuando yo tenía 8 años, que me había marcado, que había sido el suicidio de mi abuelo. Hoy tengo 48 años. Eso quedó tan dentro mío que me fue marcando en muchas cosas que fui pasando por la vida, una depresión, un montón de cosas, sin saber, porque si nos vamos con el tiempo atrás, en esa época un suicidio era un tabú. Y hablarle a un niño de lo que había pasado era un tabú. Así que mi abuela se había ido de vacaciones, se había ido de viaje, nada más, es lo único que yo supe. Eso me marcó tanto que hizo una herida que costó mucho tiempo sanar. Cuando empezamos con el grupo, sí, un grupo que se hace duro muchas veces, porque te hace recordar muchas cosas, pero a medida que vos vas llegando al grupo, que vas conociendo a la gente, que vas viniendo martes a martes, lo que yo más destaco es que podés mirar a la otra persona y la otra persona sabe lo que te está pasando y te va a escuchar, pero no va a decir nada, simplemente va a dejar que vos te abras, que vos abras tu corazón y que vos digas lo que sentís y lo que te pasa. Lo podés decir una vez, lo podés decir 2 veces, lo podés decir 3, 20 veces, pero llega un momento que cuando lo hablas, ya lo hablas distinto y lo sentís distinto. Es tan grande, es un grupo humano tan grande que se hace, que te ayuda a sanar. La herida queda, la marquita queda, pero empieza a sanar. Terminando el año, logré entender que yo a mi abuela la pude perdonar. Que yo sé que mi abuela hoy está bien y está feliz junto a Dios. Que yo eso no lo podía perdonar porque yo la vi en ese momento. Y hoy lo puedo decir que eso lo encontré gracias al grupo de Resurrección. Me costó muchos años, muchos años.
Y otra de las cosas que quería decirle es que pude llegar a entender que mi abuela no se suicidó, que mi abuela estaba enferma y a mi abuela se la llevó la enfermedad, porque a mí lo que me mataba y me marcaba en mi cabeza era que mi abuela se había suicidado, y no, a ella se la llevó una enfermedad. No lo hizo ella porque ella quiso, su enfermedad la llevó a eso. Pero la gran contención es el grupo, el grupo, porque ya nos vemos y nos conocemos, y lo que más les costó, que varios lo han nombrado, que cuando nosotros terminamos el encuentro nos damos un abrazo. Muchos sabrán que yo me iba afuera a fumar cuando empezaba el momento del abrazo, o me quedaba duro porque no me gustaban los abrazos, y hoy puedo decir que eso es otra de las cosas tan sanadoras que hay. El contenernos entre nosotros, el sabernos escuchar sin opinar, sin creernos que el dolor del otro es mucho más fuerte que el de nosotros, sino que es igual, y podemos darnos ese abrazo contenedor y decir, entre todos vamos a salir de esto, y compartir un montón de cosas, fiestas, asados, cumpleaños, lo que sea, y ver que son todas personas que están padeciendo un dolor o que padecieron un dolor, y hoy lo pueden ver distinto y lo podemos ver, compartir, y podemos disfrutar a pesar de eso de otra manera, y viéndolo bien, y viendo a nuestros seres queridos que ya no están, que están bien y están felices, y eso es lo que ellos quieren de nosotros. Ellos quieren que nosotros realmente seamos felices acá. Nada más. Antes de que hable Angélica, ahí ya mencionó el tema del duelo por el tema del suicidio también el duelo por historias heridas de nuestra infancia, del pasado, también el tema de abusos. En ese tema, por ejemplo, no se toca en el grupo, sino se toca o con tu psicólogo, con tu psiquiatra, o con el sacerdote, pero no en ese tema específico, el tema de abuso, ese tema sí se habla fuera del grupo Resurrección, porque es un tema tan personal, ¿no es cierto? Esa cosita, ¿no? El duelo, de las historias, ¿no? Que a veces nos quedamos en el pasado, de lo que nos pasó hasta el pasado. El otro día veía un video de un hombre que era una imagen así, que era enfocada desde acá, y que tenía un hilo atado acá, y allá estaba una abertura de una puerta, no había una puerta, y el hombre, cuando avanzaba, arrastraba el hilo que estaba conectado a una puerta en el piso que se iba levantando. Entonces, arrastrando el pasado, cada vez que más que se acercaba a la abertura que me podía hacer salir, se iba cerrando. ¿Por qué? Porque estoy atado al pasado, a lo que viví. A veces se vive desde pequeño, desde la infancia, con muchas culpabilidades. Bueno, todo eso también se puede compartir en los grupos Resurrección. Angélica, no sé si es el último, ¿algún otro más quiere compartir? Sí. Sí, hay tiempo. Uno más. Bueno, yo quiero responder un poco a la pregunta que el padre dijo, ¿cómo hemos llegado? No sé, ahora sí se escucha. ¿Cómo hemos llegado? Yo realmente llegué con muchas expectativas, muchísimas, pero especialmente una, la muerte de mi esposo. Hace 7 años y medio que falleció. Pero en el transcurrir de cada noche de reunirnos, ahí fui descubriendo
Por ejemplo, la pérdida de 3 nietos, 2 nietas y Danielito de 14 años de una leucemia fulminante, en la cual como abuelo uno no trata de acompañar a los hijos en esa muerte, en esas muertes, y se olvida de uno. Es como que uno acompaña. Entonces ahí me di cuenta que yo no había hecho el duelo, no lo había hecho. Ahí es donde a mí apareció todo eso, como muchas cosas más. Decirle que yo vine con un montón, como les dije, de expectativas, y me encontré con un montón de muchas más de lo que yo creí necesitar. Por sobre todo contención. El abrazo, como todos sabemos que es sanador. El compañerismo, el acompañamiento, que a veces uno se pone una coraza delante de los hijos y de la familia. Yo quiero estar bien para mis hijos, mis nietos. Y yo creo que es un gran error. Yo, porque lo estoy viviendo, lo viví. Primero tenemos que estar bien nosotros, y este es el camino. Estar bien nosotros para poder recién estar bien con los demás. Entonces yo los invito a todos, los invito a todos que no nos vamos a defraudar. No, los invito a todos que realmente vamos a ser todos uno, y que nadie se salva solo. Todos necesitamos de todos. Es eso lo que yo les quiero decir y compartir. Que den ese paso, como lo hemos dado nosotros. Que den ese paso, que no se van a arrepentir, de verdad. Gracias. Muy bien. Y ahora la última, la Mari. Ya saben que soy Mari. Yo tardé 39 años en hacer el duelo de nuestra hija. Apenas nos casamos, nació nuestra hija, y al muy poco tiempo, ya no lo puedo decir, murió. Después de todo eso nos guardamos, nunca más hablamos de eso. Fue muy difícil, perdimos otros embarazos, pero gracias a Dios tenemos 2 hijos. Pero ese dolor quedó ahí. Fueron muchas lágrimas, pero a escondidas, digamos. Bueno, cuando llegué al grupo, no podía decir el nombre de mi hija hasta que lo empecé a escribí una carta donde puse el nombre de ella. Entonces cuando la leí, me dice: padre, ¿cómo se llama tu hija? Bueno, empecé a nombrar Guadalupe. Empecé a sentir. Con el tiempo le pude decir a mis 2 hijos que no sabían que tenían una hermana. Y ellos, bueno, preguntaron por qué, porque no pudimos decírselo. Ahora puedo decir, tengo 3 hijos, y nuestra Guadalupe está en el cielo, pero que está bien, porque nosotros estamos bien. El grupo fue una apertura de cabeza, de corazón, de todo. Acá se puede decir y podés decir cosas que no pensabas, cosas que te van surgiendo, que te pasaron,
y acá puedes decir todo y el acompañamiento, el respeto, el silencio con que se te escucha es muy hermoso. Y bueno, ahora puedo decir que cuando se hizo la misa jubilar, bueno, pudimos verla elevarse y sabemos que está bien, y nosotros también estamos felices de saber que por fin la podemos nombrar como nuestra hija, muerta, pero nuestra hija, y creo que ella está feliz de vernos a nosotros ahora en este momento, digo a nosotros, a mí y a mi marido, que estamos bien. El abrazo, por supuesto, no nos podemos olvidar del gran abrazo que nos damos cuando termina todo, esa contención, el decir te quiero mucho, aunque hace poquito que te conocés, pero está bueno. Así que los invito a todos a empezar y después vemos, no podemos decir cómo se termina porque es hermoso. Muy bien, Mari, gracias. Muy bien. Ahora, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Cuándo comenzaría el grupo, padre? Mira, estamos para comenzar quizás en la primera semana de marzo, quizás en la segunda semana de marzo. Van a ser los días miércoles, ¿no? De 9 a 10:30. Pero quizás en la segunda semana de marzo, porque bueno, tengo unos problemitas de salud, así que creo que en la primera semana de marzo me estaré operando de vesícula, no es nada raro, de vesícula y de hernia. Los curas también, aunque no agarramos la pala, los herniamos también. Les digo porque son mal pensados ustedes, pero quizás en la segunda semana de marzo comenzaríamos las reuniones aquí los días miércoles de 21 a 22:30 como mucho.